Buen día, jóvenes, ¿cómo están? Hoy les voy a explicar el nacimiento del Estado moderno en Europa y sobre la monarquía absoluta. No olvides escribir en tu cuaderno el objetivo a alcanzar, toma apuntes de lo más relevante y quédate hasta el final que te entregaré un ejemplo de cómo responder la guía de esta semana. Soy el profe JP y esto es Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En la clase anterior vimos dos características en materia económica de la Edad Moderna, como son la expansión europea de ultramar y el surgimiento del capitalismo. En cuanto a la primera, este es un proceso de expansión del mundo ya conocido, a raíz de la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia los mercados asiáticos. Y todo esto fue desarrollado entre los siglos XV y XVII. En cuanto al surgimiento del capitalismo, la acumulación creciente de capital que se invierte y reinvierte para obtener más dinero genera la característica esencial del sistema, que es el comercio a larga distancia. Acá no olvidemos la aparición del salario en función de la venta de la fuerza de trabajo. En cuanto a las características, esto está protagonizado por las monarquías absolutas, quienes centralizan el poder unificando y o ampliando sus territorios. Como segunda característica, tenemos el territorio en sí, que está organizado con una capital donde reside el rey o gobierno central, con límites políticos, militares y aduaneros muy bien establecidos. En cuanto a la población, se unifica a través de una misma lengua, religión y con la administración del Estado. En cuanto a la administración, esta es de carácter centralizado con instituciones públicas, ejército, diplomacia y cobro de impuestos y una soberanía. Soberanía exterior en donde el Estado era independiente ya que no reconocía ningún poder exterior al Estado que fuera superior y a quien se le debiera obediencia. Y la soberanía interior es el Estado quien tiene la capacidad de mantener fuerzas armadas, recaudar impuestos, legislar, ejecutar las leyes y administrar justicia. Características de los estados modernos. Se señala un fortalecimiento del poder de los reyes en Europa. Se consolidaron unidades territoriales de carácter monárquico. Como elementos de cohesión son la unidad lingüística de sus habitantes y su independencia de la dinastía real. Características de los estados modernos. El poder se fue centralizando en los reyes, se sometió a la nobleza. La burguesía apoyaba a los reyes ya que favorecían sus actividades lucrativas. El rey fue aumentando su poder al interior del grupo, en desmedro de otros grupos como las Cortes, para el caso español, el Parlamento, para el caso británico, y los Estados Generales, para el caso francés. Características del poder real. El rey no reconoce ningún poder exterior que limitara su autoridad en el reino, ni siquiera el del papa o el del emperador.
Los reyes contaban con una fuerza militar que correspondía a sus intereses en forma permanente, un conjunto de ideas que sustentan su poder recuperando el derecho romano y su teoría sobre la autoridad del soberano. Una base financiera generalmente obtenida a través de los impuestos y de los préstamos que les otorgaban importantes banqueros o financistas, que les permitiera solventar los gastos del ejército. Y finalmente se configuró de esta manera el Estado moderno con una unidad territorial claramente delimitada, con un poder central soberano, con un aparato administrativo, burocracia, y un ejército permanente. Todo este funcionamiento del Estado se apoya en principalmente dos elementos. Primero, en una burguesía. Y segundo, en un ejército. En resumen, las características principales del Estado moderno las podemos condensar en 5 elementos. Poder otorgado por derecho divino, hereditario y vitalicio. Control sobre la nobleza y la iglesia. Sentido de pertenencia a través de una unidad lingüística y religiosa. Extensión de territorios a través de la diplomacia y ejércitos nacionales, y un aparato administrativo compuesto por una burguesía estatal y el cobro de impuestos. Ahora, la monarquía absoluta. En cuanto a esta, nos limitaremos al caso español y al francés, quienes fueron sus máximos exponentes. Para el caso español, la Casa Real de Habsburgo era un sistema tradicionalista que tuvo a dos reyes destacados, quienes fueron Carlos I y Felipe II. Estos reforzarán la autoridad de los reyes católicos, que tenía que sostener un enorme poder que les dio las herencias, los descubrimientos geográficos y las intervenciones en Europa. Mantuvieron las leyes anteriores de sus reinos, España y Sacro Imperio Alemán, organizando una burocracia que partía en Madrid. Para el caso francés, la Casa de Borbón. La monarquía en Francia era del llamado derecho divino. Este sistema quedó instaurado en toda Europa durante los siglos XVII y XVIII. En este caso, la monarquía, el rey, solo respondía de sus actos ante la divinidad. Fue un gobierno muy centralizado, dividiéndose Francia en intendencias. No se convocaron estados generales, teniendo su sede del poder en Versalles, símbolo del poder real. Ahora bien, ¿cómo podemos situar estos sistemas económicos, políticos y sociales en una línea de tiempo? De esta forma, para el siglo XV, la monarquía autoritaria; para el siglo XVI, la monarquía absoluta; y para el siglo XVII, despotismo ilustrado. A modo de síntesis, los estados modernos surgieron bajo monarquías absolutas que unificaron el territorio,
fijando fronteras defendidas por un ejército nacional y creando instituciones para administrarlo. Así, los pueblos se unieron bajo una lengua, religión y administración. Bien, jóvenes, lo que les prometí, un ejemplo de cómo resolver las actividades de esta semana. Comencemos. La primera actividad es el desarrollo de un cuadro comparativo entre la Edad Media, los estados modernos y Chile en la actualidad. Yo para este ejemplo me centraré en la Edad Media. Empecemos. ¿Quién ejerce el máximo poder? El señor feudal. ¿Cómo se organiza la sociedad? En una estructura estamental o de tipo piramidal. ¿Cómo se conforman y organizan los ejércitos? Su organización era muy simple y era conformado por vasallos de cada señor feudal. ¿Cuál es el sistema económico imperante? El feudalismo, el cual se basa principalmente en la agricultura de autoconsumo. Recordemos que el feudalismo es un sistema social, económico y político. ¿Qué rol cumplen las ciudades? Principalmente comercial. En ellas se llevan a cabo todas las actividades económicas e intercambios de mercancías. Y finalmente, ¿cómo funcionaban las leyes? ¿Quién las crea? Bajo el sistema feudal, cada tierra estaba dirigida de forma distinta y es que, desde que las leyes eran consuetudinarias, lo que significa que no estaban escritas, sino que se basaban en las tradiciones y costumbres de cada pueblo, podían ser interpretadas de distintas formas. Muy bien, jóvenes. Recuerden que cada lunes habrá un video nuevo y en el próximo les hablaré sobre las consecuencias de la expansión europea y sobre los factores que posibilitaron la conquista de América. Responderé todas tus dudas si me escribes al correo que ya conoces. Si les ha gustado el video de hoy, no se vayan sin darle un like, deja un comentario en la caja de comentarios, suscríbete para no perder mis contenidos y poder ver mis próximos videos. Recuerda, quédate en casa. Un abrazo virtual a la distancia y nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.